Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 que está conformado por Gaspar Fernando González Quiñones, Héctor Román Cuellar Santiago, Luis Daniel Flores Cordero, Valeria Monserrat Costa Samperi y su servidor Héctor Ramírez, en el cual les vamos a platicar acerca de la simulación numérica del análisis, respuesta mecánica de pavimentos asfálticos bajo cargas dinámicas con tensiones de contacto no uniformes entre el neumático y el pavimento. Como nuestro objetivo establecimos analizar la importancia de seleccionar parámetros de diseños precisos para entender la respuesta dinámica de pavimentos asfálticos, utilizando el método de elementos finitos. Se investiga cómo las tensiones de corte afectan la respuesta del pavimento, destacando su influencia de deformaciones y grietas. Se propone mejorar los parámetros de diseño para construir pavimentos más efectivos. A manera de introducción tenemos el pavimento asfáltico, el cual experimenta un deterioro gradual debido a las interacciones entre el pavimento y los vehículos. Por ello es crucial analizar y comprender la respuesta del pavimento ante cargas dinámicas para su diseño y análisis efectivos. También se menciona que los métodos convencionales de diseño mecánico empírico tienen sus limitaciones, ya que tratan de estructurar el pavimento como elástica, pero la respuesta mecánica varía debido a la viscoelasticidad del asfalto y las tensiones neumático-pavimento. Se han desarrollado modelos de elementos finitos, los cuales se presentan como una solución para analizar mecánicamente el pavimento asfáltico, considerando características no lineales como la viscoelasticidad y la anisotropía del asfalto. Este estudio se centra en el análisis de la respuesta mecánica de un pavimento asfáltico bajo cargas móviles con tensiones de contacto neumático-pavimento no uniformes, empleando el método de elementos finitos FEM, con resultados que brindan información valiosa para el diseño optimizado del pavimento asfáltico. La metodología de este estudio consta de tres pasos principales. En primer lugar, se desarrolla un modelo de elementos finitos tridimensional de un neumático de caucho. En segundo lugar, se determinaron las características de contacto neumático-pavimento mediante el FEM, validándolas experimentalmente. Y se analizó el efecto de las tensiones de corte en la respuesta del pavimento y la superposición de respuesta estructural bajo cargas multiaxiales. A continuación se presentan los detalles del modelo FE del neumático. Y para finalizar, se empleó un enfoque de modelado detallado para comprender las interacciones neumático-pavimento, considerando las propiedades del material y las condiciones de carga del neumático. Se establecieron suposiciones simplificadoras para mejorar la eficiencia computacional y se utilizó un enfoque de simulación numérica para analizar las características de contacto y las distribuciones de tensiones bajo diferentes condiciones de rodaje del Les voy a hablar neumático. acerca de la medición del contacto neumático-pavimento con sensores TexCan y se desarrolló un sistema de medición del contacto neumático-pavimento en interiores basado en sensores de presión para evaluar la precisión del modelo utilizado. Se utilizó una prensa hidráulica para cargar el neumático y se empleó un sistema de sensores TexCan con alta repetibilidad y precisión para medir la presión del contacto. Este sensor consistía de dos láminas de poliéster con un grosor de aproximadamente 0.1 milímetros. Cuando estas dos láminas se conectaban, la resistencia de la intersección de las pilas y columnas de estos sensores disminuía al aumentar la carga del neumático y la presión se mostraba en el software correspondiente. El sensor que se estaba utilizando constaba de 36.608 sensores con un área de medición efectiva de 0.085 metros cuadrados. Como podemos ver, es el sistema que se muestra en la pantalla. Para evaluar el contacto de neumático-pavimento, se seleccionaron varias presiones de inflado de neumáticos y niveles de carga, y la medición de la presión de contacto se realizó en estado estático. Bueno, para el modelo FE tridimensional en la interacción del neumático-pavimento es un efecto combinado de cargas móviles y tensiones de contacto 3D en la respuesta mecánica de un tipo de pavimento asfáltico con base semirrígida y se analizó utilizando un modelo tridimensional como podemos observar en la figura 4. Bueno, en la tabla número 4 se muestran los supuestos de este modelo. Debido a la simetría de la carga, se estableció un modelo FE de la mitad de la estructura del pavimento. Para reducir la influencia del tamaño del modelo, se utilizó una condición de frontera completamente fija en la parte inferior del modelo. Se seleccionó un elemento continuo lineal con integración reducida C3D8R para el interior del modelo, mientras que se eligió un elemento infinito sin 3D8 para los tres lados del modelo. Las condiciones de contacto entre las capas del pavimento se asumieron completamente continuas.
Y bueno, se construyó un modelo simplificado de la mitad de la estructura del pavimento asfáltico con una geometría del modelo de 10 metros en la dirección del tráfico, 5 metros en dirección transversal y 3 de profundidad. El modelo de estrés de contacto 3D utilizado en este estudio se verificó en base a datos medidos y simulados. La velocidad de movimiento de la carga fue de 72 kilómetros por hora y los parámetros del material de las capas estructurales se muestran en las tablas correspondientes que podemos observar en pantalla. Ahora les hablaremos sobre los resultados y discusiones. Se observa en la figura 5 la distribución transversal del pico y la distribución de la presión vertical, donde se aprecia que el frenado y la tracción cambian la posición de la presión en ambos lados del neumático. Las características de la distribución de la presión vertical son similares en los estados estático y de rodaje libre, y la presión vertical de las tres costillas centrales es relativamente estable bajo diferentes condiciones de rodaje. Se confirma además que el área de contacto es no uniforme y no circular, y que la distribución de presión bajo condiciones dinámicas sigue siendo simétrica transversalmente. Aunque las condiciones de rodaje varían, las características de distribución de la presión vertical son similares, aunque las amplitudes difieren. La presión máxima y mínima de contacto vertical bajo condiciones estáticas son de 1.23 a 0.63 megapascales, respectivamente. La figura 6 muestra que la distribución de la tensión transversal se ve ligeramente afectada por las condiciones de rodaje del neumático. La tensión transversal es menor que la presión vertical y la tensión longitudinal. La tensión transversal se desarrolla a partir de la deformación transversal causada por la compresión del patrón longitudinal en el pavimento. La figura 7 muestra que la tensión de corte longitudinal sigue siendo simétrica transversalmente y que en el estado de rodaje libre es menor que en los estados de frenado e interacción. La distribución de la tensión longitudinal se muestra en la tabla 10. En la figura 8 se observa que el área y la presión de contacto son no uniformes en diferentes presiones de inflado y niveles de carga. A una presión de inflado de 0.83 megapascales, el área de contacto aumenta con la carga y la forma de la huella gradualmente se acerca a un tambor. El contacto neumático-pavimento consiste en dos partes: propiedades geométricas y propiedades mecánicas. Las propiedades geométricas incluyen longitud de contacto, ancho de contacto, área de contacto y área proyectada. Las propiedades mecánicas incluyen la curva de carga de flexión y la distribución de la presión de contacto. La precisión del modelo desarrollado se validó comparando la distribución de la presión de contacto vertical para distancias transversales y longitudinales con los resultados medidos. En contraste con estudios anteriores que aplicaron cargas concentradas verticales rectangulares y uniformemente distribuidas, este estudio adoptó un modelo numérico 3D de la tensión de contacto bajo diferentes condiciones de rodaje, lo que se ajusta más a la carga real de los neumáticos. El modelo se dividió en 5 costillas, con anchos variables, y cada costilla se subdividió en rectángulos para estudiar la respuesta mecánica del pavimento de asfalto bajo cargas móviles. Hubo dos respuestas mecánicas del pavimento de asfalto bajo cargas móviles. La primera, el efecto de las tensiones de corte tangencial, pues se observa que la respuesta mecánica del pavimento bajo una carga de doble neumático disminuye gradualmente con la profundidad y alcanza un pico en el medio de la capa superficial de asfalto. Se seleccionó el medio de la capa superficial de asfalto como la capa de análisis y el centro del doble neumático como la posición transversal para el análisis. El estudio mostró que las tensiones de corte tangenciales afectan las tensiones y deformaciones máximas del pavimento de asfalto, particularmente las respuestas longitudinales y transversales. En la segunda, el efecto de superposición de las respuestas mecánicas del pavimento de asfalto bajo cargas múltiples reveló una distribución significativa de las tensiones y deformaciones a lo largo del tiempo y el espacio. Se propuso considerar las tensiones de corte tangenciales en el diseño y la evaluación de los pavimentos de asfalto para reducir el riesgo de deformación permanente y agrietamiento longitudinal. Y bien, el método de simulación numérica demostró ser eficaz para evaluar la interacción neumático-pavimento. A diferencia de los métodos tradicionales, este estudio utilizó un modelo 3D de tensiones de contacto para capturar de manera más precisa las condiciones reales de carga en el pavimento. Además, se implementó un sistema de medición de contacto neumático-pavimento en interiores para validar y ajustar la precisión del modelo numérico, lo que proporciona una base sólida para futuras investigaciones sobre el comportamiento de diferentes tipos de neumáticos en condiciones de rodaje variadas. Por último, por nuestras conclusiones establecimos que el estudio analiza la respuesta del pavimento asfáltico bajo cargas móviles, empleando un modelo de elementos finitos verificando con mediciones reales. Destaca la importancia de las tensiones de contacto neumático-pavimento en la deformación y desgaste del pavimento. Propone ajustes en el criterio de diseño para optimizar la vida útil del pavimento. Recomienda investigaciones adicionales para validar y modelar y explorar la relación entre diferentes tipos de cargas y especificaciones de diseños actuales.